Queridos hermanos, gracias a Dios por esta tarde en la que podemos estudiar juntos. La semana pasada nos quedamos viendo la lección 22, donde Dios llevó al pueblo de Israel hacia el Mar Rojo y se quedaron en un lugar donde solamente Dios podía salvarlos. ¿Sí? No había otra opción, no había otra manera en la que ellos podían ser liberados de los egipcios que les perseguían, sino era mediante Dios mismo que debía intervenir para liberar al pueblo de Israel. Entonces, quisiera que me acompañen a Éxodo capítulo 14 y vamos a leer desde los versículos 15 en adelante. Y esta parte es muy importante que nosotros veamos que se repite cada vez a través del Antiguo Testamento en esta manera de cómo Dios se da a conocer al hombre, de que le muestra que por sus propias fuerzas el hombre es imposible que haga lo que Dios le pide que haga y está sin esperanza, ¿no? Entonces, ahora quiero que nosotros continuemos la lectura de este estudio y vean conmigo en Éxodo capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 18. De hecho, nosotros vamos a leer desde el 13 porque ahí nos quedamos y para recordar esto que Dios iba a hacer su voluntad y los israelitas aprenderían de él. Los egipcios verían también la grandeza de Dios. Todo el mundo iba a conocer eso y eso nos incluye a nosotros también, que ahora al leer este pasaje aprendemos de quién es nuestro Dios y cómo Él obra, ¿no? Entonces voy a leer desde el versículo 13, donde vemos la liberación milagrosa en el Mar Rojo y dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y este versículo también podríamos decir: y vosotros os quedaréis en silencio, que quiere decir de simplemente ver lo que Dios hace, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los hijos de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Sí? Lo importante es que nosotros veamos que Dios se da a conocer a sí mismo, se da a conocer su poder, su soberanía, y eso es que está sobre todo, sobre todos, es dueño y soberano de todo. Eso quiere decir que tiene derecho a decirnos qué hacer. Y Dios, que es el dueño de la creación, también la controla. Y vemos que Dios le pide a Moisés que diga al pueblo de Israel que marche, que avance. Dice: ¿por qué se quedan clamando ahí? Lo que tienen que hacer es caminar. ¿Sí? Ahora, nosotros vemos cómo Dios abre el Mar Rojo y para que los israelitas pasen por ahí, ¿sí? Ahora, fíjense algo muy importante en estos versículos, en los versículos del 13 hasta el 15, que Dios le dice: ¿por qué están clamando? Dice: ¿por qué están llorando a mí? Casi es como: ¿por qué me siguen preguntando sin saber de lo que yo ya les he dado?
que es que les voy a salvar, ¿no? Ahora, fíjense algo muy importante que nosotros vemos aquí. Él les dice, eh, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, ¿sí? Esto es una figura física en cuanto a nuestras vidas cristianas del día de hoy también. De la igual manera que los israelitas, nosotros vemos una gran necesidad o la gran necesidad nuestra, pero necesitamos seguir caminando y ahí vamos a ver a Dios obrar. Las cosas que nosotros queremos que pasen y no sabemos cómo van a pasar, nos toca confiar en nuestro Dios y de independencia en Él, ¿sí? Ahora, cada vez que nosotros vamos viendo esto, tenemos la oportunidad de confiar en Dios. Sí, simplemente hacer lo que Él ha dicho que haga. No se trata de especular en nada, sino simplemente estar tranquilos en lo que Dios ya nos ha dicho. Fíjense lo que dice a continuación en los siguientes versículos de Éxodo 14, ¿no? Nosotros vimos en el 17 que dice, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios. Dios le dice lo que iba a hacer. Dios dice que él se iba a glorificar en Faraón y en sus carros. Y el verso 18 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3, dice que Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana. Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo que nos capacita, que nos da el poder para vivir la vida cristiana. Fíjense lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí, como creyentes, en nuestra posición, tenemos todo lo necesario para poder vivir la vida cristiana y el poder para vivirla ha sido dado por Dios por medio del Espíritu Santo para cada creyente. Pero nos toca caminar, nos toca creer, caminar en dependencia de Dios. Fíjense lo que dice los versos 19 en adelante de Éxodo 14. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. El verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto y también él mismo es el que iba a cuidar de ellos y de las futuras generaciones, ¿no? Debemos notar que la nube y la columna de fuego estaban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel y ellos nunca se acercaron, ¿sí? Dios continuamente utiliza su gracia y su misericordia con nosotros para darnos lo que no merecemos y no darnos lo que nos merecemos, ¿no?
Él nos da su gracia y nos da su misericordia. Y en este sentido, Él nos lleva a caminar diariamente la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo, nos deja ver su palabra, no por nosotros mismos, sino por Él, y nos enseña que solamente tanto la salvación como la vida cristiana es posible por Él, por la obra de Él en nuestras vidas. Sí, fíjense conmigo en los versículos que siguen del 23 en adelante. Hay algunas cosas que nosotros encontramos, una de ellas es que Dios endurece el corazón de Faraón. Y vamos a ver lo que dice aquí, versículo 23. Y siguiéndoles los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros, y trastornó gravemente, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea contra ellos, pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Sí. Dios en su soberanía eh, utilizó el odio de Faraón para que siga adelante, y ellos mismos murieron, ¿no? Pero muestra cómo Dios soberanamente, creador del cielo y de la tierra, que tiene control sobre la creación, también salvó al pueblo de Israel, y a través de este evento los egipcios sabían que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Los israelitas también aprendieron eso, y nosotros hoy en día aprendemos que Dios soberanamente quiso salvar al pueblo de Israel. ¿Ya? Am, no hay nadie como Dios, no hay nadie que pueda hacer las cosas que Él hace, simplemente Él es el único que puede hacer lo que dice que hay que hacer, y nadie puede oponerse al Señor. O sea, ni el corazón más duro en esta tierra puede oponerse a Dios, porque Dios Todopoderoso es el único que puede abrir nuestros ojos y dejarnos ver lo mucho que le necesitamos. ¿Sí? Él es Dios, ¿sí? No hay nadie que pueda oponerse a Él. Leamos conmigo Hebreos capítulo 10 y el versículo 31. Pueden poner una señal aquí en Éxodo 14 porque vamos a regresar. Pero fíjense lo que dice Hebreos 10, 31. Dice Hebreos 10 y el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ciertamente pelear contra Él no es posible, ¿sí? En muchas ocasiones nosotros vemos especulaciones de que el lugar por donde cruzó el pueblo de Israel era un lugar bien bajito, y que cómo es posible que pudieron pasar tanta gente, y que tal vez se fueron por un espacio donde era simplemente como un charco de agua o algo bien bajo. Pero igual, si eso fuera, fue un milagro entonces, la salvación también, porque
todo el ejército de Egipto se ahogó ahí, ¿no? Ahora, sí, pienso que es importante que nosotros veamos que Dios fue el que hizo este milagro de abrir el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pase, ¿no? Por su soberanía, porque Él quiso, ¿sí? Nada más. No hay ninguna otra razón, no es porque el pueblo de Israel haya sido mejor, nada. Simplemente porque Dios quería que ellos le conozcan y vean. Ahora, fíjense, fíjense conmigo de regreso a Éxodo, capítulo 14, y miren lo que dicen los versículos 30 y 31. Sí, nosotros leímos un poco esto y decía ahí, voy a leer desde el 27, donde dice, extendió Moisés su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Esto es muy importante porque aquellos egipcios que antes eran sus amos, ahora les vieron muertos. Un muerto, ¿qué puede decirle al esclavo? No puede hacerle nada, ¿no? Los egipcios estaban muertos y no podían decirle nada a los israelitas. Dios les liberó. ¿Qué hizo para esto? Mató al amo, ¿no? Sí, y esto es muy importante porque en nuestra vida cristiana, nosotros que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, cuando vemos que hemos muerto juntamente con Cristo, aquel hombre viejo fue crucificado y murió ahí en la cruz, ¿sí? Y ya no puede más, o ya no debe más recibir órdenes de su amo, el pecado, porque está muerto. Y eso, cuando nosotros llegamos a ver eso, es muy importante. Para el pueblo de Israel, vieron a aquel que les esclavizaba muerto, ¿sí? Y cuando nosotros vemos que hemos muerto al pecado juntamente con Cristo y que ya no somos más esclavos del pecado, también nos ayuda en la vida cristiana o nos permite ver que la vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo y es de Él el que produce en nosotros, en la nueva posición que tenemos de hijos de Dios, libres de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y todo el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Sí, qué importante es esto, que eh, su salvación resultó en conocer más a Dios, resultó en alabarle a Dios, resultó en que su fe creciera y se pusieron a adorar a Dios, ¿sí ven? Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Sí, para nosotros no tenemos que ver grandes hechos como lo que pasó aquí, simplemente confiar en lo que Dios ya ha dicho y ha hecho. Sí, fíjense y vamos a saltarnos a Éxodo capítulo 16, donde dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Sí?
Ahora, fíjense, hermanos amados, que eh, el pueblo de Israel, a pesar de que vio las maravillas de Dios, si usted desea, y lo que le animo es que lea todo el libro de Éxodo, pero en el capítulo 15 estaban exaltando a Dios, alabándole a Él por la salvación que les había dado, y pocos días después ya otra vez estaban murmurando, ya otra vez se muestra cómo es el hombre que no quiere nada con Dios, que no quiere adorar a Dios, que no le cree, ¿sí? Y aquí vemos en el capítulo 16 que otra vez se estaban quejando, ¿sí? A pesar de que vieron toda la grandeza de Dios, el pueblo de Israel seguía quejándose. Dios se ha dado a conocer claramente. Él sabía lo que hacía y simplemente tenían que confiar en él. O sea, no les iba a sacar de la esclavitud de Egipto para matarlos en el desierto, no iban a hacer. Pero el hombre que no ve a Dios, que no le conoce, que no descansa en él, realmente que anda no en una mente renovada, que confía en él, eh, siempre está quejándose, siempre está malhumorado, siempre está, todo es negativo. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Exactamente lo mismo, porque no, en lugar de descansar en Dios, descansar que Él sí va a hacer cargo, estamos acostumbrados a vivir en nuestra fuerza, a vivir por vista, no por confianza en Dios. Fíjense conmigo lo que dicen los versículos del 4 en adelante. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con las que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Habladles diciendo, al caer la tarde, veréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento por toda la mañana, y por toda la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndole los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan de Jehová que os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron
de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba y se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres, para cada uno de todos los príncipes de la congregación, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo cual habéis de cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para la mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, y en él no se hallará. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Sí, cuán importante que Dios les da a conocer lo que tenían que hacer, les dice lo que iba a hacer, les da el pan del cielo, que es el maná, que quiere decir qué es esto, esta cosa menuda. Sí, y tenían que tomarlo cada uno según el comer de cada hombre, o sea, tenían que tomar lo que necesitaban, no era más ni menos. Y nos enseña muchas cosas en cuanto a la vida cristiana también, de un caminar en dependencia de Dios hoy día, no para la próxima semana, es para hoy, para confiar en Él hoy, ¿no? Por ejemplo, un comentario que yo tengo aquí en mi Biblia y que nos puede ayudar, dice, Cristo se entrega sin reservas, pero en nuestra experiencia no tenemos más que aquello de lo que por fe nos apropiamos de Él. Y eso es muy cierto. Em, solamente lo que podemos comer, sí, solamente lo que podemos tomar de Él, aunque Dios se ha dado todo, ¿ya? Y le pedía a Moisés que tomen para cada día, no para mañana, sino cada día de confianza. Mañana era otro día. Y la Biblia sí nos enseña en el Nuevo Testamento, dice, cada día tiene su propio afán, ¿sí? Y nos enseña a depender en Dios el día de hoy, a confiar en Él hoy, ¿sí? Ah, no mañana, hoy, ¿sí? Y eso es muy importante. Fíjense conmigo lo que estamos nosotros viendo, que Dios quería que ellos reconocieran su grande amor y cuidado hacia ellos y su gracia y hacía cosas maravillosas para cuidar de ellos. ¿Sí? Él quería que la respuesta sea por amor, que se acerquen a Él, que tengan una comunión íntima e independencia de Él. Pero nosotros vemos que aunque Dios proveyó de carne, de pan para ellos, del maná, el pueblo de Israel siguió murmurando, su actitud no cambió, siguieron siendo rebeldes en ese sentido. Y eso nos muestra otra característica del hombre que no quiere nada con Dios, a pesar de que Dios siempre hace lo bueno para él. Sí, aquellas personas que estaban viendo las circunstancias estaban bien enojados, pero aquellos que veían que caía el maná cada día, decían, gracias Dios porque no nos has abandonado, no nos has dejado solos. Fíjense conmigo en el versículo 16, perdón, el capítulo 16, y vean conmigo lo que dice el verso 35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Sí,
Qué importante ver esto, que eh, em, nosotros vemos que esto pasaron 40 años donde ellos todos los días recibían el maná y todos los días tenían que hacer esto de confiar en Dios. También murmuraron, también no le conocieron a Dios, pero Dios siguió presente, dándose a conocer, mostrando, dándoles alimento, sus ropas no se desgastaron, increíble todo lo que pasó durante 40 años. Solamente Dios podía hacer esto. Ahora, quisiera que leamos un poquito más en Éxodo capítulo 17, los primeros versículos dice: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo contra Moisés, y dijeron, ah, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma consigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, porque por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Sí? Y es necesario que nosotros veamos que Dios Todopoderoso proveyó por 40 años para más de 2,5 millones de personas con sus animales, les proveyó de agua, de alimento, todos los días que estuvieron ahí. No, no los dejó. Y aún así, el pueblo de Israel se seguía quejando. eh, Seguía quejándose y muestra una vez más la actitud del pueblo de Israel, que es una representación también de cómo es el hombre que no quiere nada con Dios. Fíjense conmigo lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 10, los versículos del 1 al 13. Primera a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 13, nos da una explicación de esto, ¿no? Fíjense lo que dice. Primera a los Corintios 10, del 1 al 13, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuán importante es esto, que Dios está a cargo, Dios no iba a dejar al pueblo de Israel solo, y Dios no nos va a dejar a nosotros también sin esperanza, sin Él. O sea, no nos va a dejar que nosotros hagamos la vida cristiana por nuestras propias cuentas. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, quiere que confiemos en la obra terminada de Cristo Jesús, quiere que descansemos, y todas estas cosas han sido hechas para ejemplo, ¿sí? Para que no hagamos lo que ellos hicieron, sino para que confiemos en Dios. Queridos hermanos, hasta aquí terminamos la lección 22 de Conociendo a Dios, y la próxima semana continuaremos estudiando cuando Dios da la ley al pueblo de Israel. Saludos, hermanos queridos.